Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con este sexto tema de este curso de el análisis teológico de la patria celestial. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este sexto tema se llama el acto místico del habitante de la patria celestial. Quiere decir que entonces el habitante, el santito, que ya vive en el cielo, el que ya es un habitante de la patria celestial, vive un acto místico. Vamos a revisar hoy las 7 características que tiene este acto místico del habitante de la patria celestial. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una lectura de las Escrituras. Vamos a el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Después escuché en el cielo un rumor como de una gran multitud que decía: Aleluya. A nuestro Dios corresponden la victoria y la gloria y el poder. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, este versículo del Apocalipsis, recordemos cómo fue escrito, es una visión que tiene San Juan Evangelista. A él se le presenta, se le manifiesta una visión y él la escribe. Y dentro de esa visión, él narra en este capítulo 19 que escuchó un rumor, quiere decir un murmullo muy grande de una gran multitud. No eran una, ni dos, ni tres personas. Era una multitud muy grande que se venía desde lo lejos como un murmullo enorme de una gran multitud que decía aleluya. No se cansaba esa multitud de decir aleluya. Tú y yo ya sabemos por qué es, puesto que se debe a que todos estos santos del cielo viven en un acto de alabanza, en un acto de gloria, en un acto de adoración permanente a Dios. Y eso significa esta palabra aleluya. Pero además esta palabra aleluya viene acompañado de esta segunda parte del versículo. Dice: a nuestro Dios le corresponde toda la victoria, toda la gloria y todo el poder. Es decir, la misma multitud está reconociendo en Dios al único ser divino, y el único ser divino es objeto propio de victoria, objeto propio de gloria y objeto propio de poder. Bien, vamos a comenzar entonces. Con base en esta lectura vamos a comenzar. Vamos a ver las 7 características que tiene el acto místico del habitante de la patria celestial. Punto número 1. Pues resulta entonces que el santito que ya está en el cielo, el habitante de la patria celestial, el que ya fue santificado y glorificado y entró por la puerta amplia del cielo y que ya vive hoy unido, siendo uno en matrimonio celestial con nuestro Señor Jesucristo, ese habitante del cielo vive un estado místico. Vive un estado místico. Recuerden que en el curso de teología revisamos diferentes modalidades del estado místico de acuerdo al actuar de los diferentes dones, pero también mencionamos diferentes momentos en los cuales se presenta el acto místico. Recordamos que se presenta el acto místico cuando se pasa de la vida ascética a la vida mística, todavía en esta vida terrenal, se pasa de la vida ascética a la vida mística por el actuar de los dones, y poníamos siempre el ejemplo de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz, que estando en su vida de diario se quedaban pasmados, se quedaban inmóviles, viendo más allá de las paredes, sin poderse mover, sin poder actuar, sin poder escuchar, sin poder pensar, estando pasivos, siendo objeto de la actuación de los dones del Espíritu Santo en alguna de sus modalidades. Y eso es un acto místico. Ese acto místico que acabo de describir, lo describimos muchas veces durante el curso de Teología del Alma, y revisamos que ese acto místico pues tiene muchas características, principalmente en la vida del santito que todavía está aquí en la tierra. Es un acto místico pasivo, es decir, el hombre que se presenta en ese momento, el estado místico, no puede actuar, no puede
razonar, no puede moverse, no puede operar y está siendo objeto de la operación de los dones del Espíritu Santo. Si acaso se mueve, si acaso actúa, si acaso piensa, es por la misma operación de los dones del Espíritu Santo. Allí también mencionamos otra forma del estado místico. Comentamos que cuando la persona está en el lecho de muerte y está llevando a cabo su tránsito de esta vida a la vida futura, se vive un estado místico pequeñito, puede ser pequeño, puede ser grande, de acuerdo al plan de Dios. Este estado místico se lleva a cabo en el momento del lecho de muerte. Muchas veces ocurre cuando la persona está inconsciente, en los últimos 3 o 4 segunditos de vida. Esa persona todavía se encuentra en esta vida y comienza a ver, a visualizar parte de lo que se le presentará en la otra vida. Ese es un segundo acto místico, también es pasivo. Se encuentra objeto del actuar de los dones del Espíritu Santo y esta persona no puede actuar. También mencionamos que en esta vida se presentará, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Mateo 24 y 25, se presentará el estado místico al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga, rodeado de gloria, rodeado de sus ángeles, y se siente en su trono, y todos lo veremos y todos lo contemplaremos, y se revelará a todas las naciones. Eso significa acto místico. Y el hombre podrá decidir, el hombre podrá en ese momento tomar elección de si sigue a Dios o si renuncia a Él. Esto nos lleva entonces a pensar y a deducir y a discernir de que ese estado místico del final de los tiempos es un estado místico activo, porque se presentará Dios, se manifestará lo sobrenatural en la medida y en la tipología que Dios lo tenga definido para cada persona, pero cada persona podrá actuar, decidir y operar. Entonces ese es un estado místico también, pero es un estado místico activo. También mencionamos que el estado místico se presenta, obviamente, en el purgatorio, en donde el alma está siendo objeto del actuar de los dones. El alma se encuentra pasiva y sabe y entiende que ese acto la perfeccionará y la purificará para el reino de los cielos. Bien, pues resulta que en el cielo, el santito, el beato, el glorificado que ya está en el cielo, vive un estado místico que se debe a la actuación de los dones del Espíritu Santo. Pero este estado místico es diferente de todos los anteriores. Es diferente de todos los anteriores que mencioné. Es un estado místico propio del cielo. No es un estado místico propio de la vida terrenal, no es un estado místico propio del final de los tiempos, ni es un estado místico entre la vida y la muerte, ni es un estado místico que se presente en el purgatorio. Es un estado místico perfecto para el cual estamos creados y al cual estamos llamados. Estamos llamados desde toda la eternidad, y que Dios así lo quiera, estamos llamados a vivir un estado místico permanente, perfecto en la patria celestial. Ese es entonces el primer punto. El hombre, el santito, el glorificado, que ya vive en el cielo, vive un estado místico. Esa es su forma natural de operar. Allá no existe la vida ascética. La vida ascética funcionó en esta vida de tránsito. Esta persona, este santito, vive en el cielo ya de manera permanente un estado místico. Segundo punto, este estado místico que vive el santito en el cielo es un estado místico de éxtasis sobrenatural. Claro, todos los estados místicos que mencioné hace rato, el del santito que vive aquí en la tierra, el que vive el paso entre la vida y la muerte, el del final de los tiempos y el del purgatorio, son de éxtasis y son sobrenatural. Este también. Este estado místico propio de la patria celestial es un estado místico que se debe a la operación de los dones del Espíritu Santo. Lo mencioné en el punto anterior, se debe a la operación de los dones del Espíritu Santo. Es un estado de éxtasis, ¿sí? Es un estado de éxtasis en donde las potencias del alma, que son el entendimiento y la voluntad, viven extasiadas y operan extasiadas y se mantienen extasiadas para siempre. Viven un éxtasis místico,
viven una situación de éxtasis, de algarabía, de júbilo celestial, inenarrable. No hay palabras para poder decir las características de ese nivel de éxtasis sobrenatural. Es un éxtasis debido a la operación de los dones del Espíritu Santo, debido a la operación plena, a la operación celestial que tendrán el entendimiento y la voluntad del alma. El entendimiento por fin está operando a la manera para la cual está diseñado, que es el modo celestial. Entonces, el entendimiento del alma y la voluntad del alma estarán operando en éxtasis, en un nivel de operación celestial, y eso causará éxtasis sobrenatural en el ser del hombre, en su cuerpo y en su alma. Aquí estamos hablando específicamente del alma, pero ya hablaremos después del cuerpo. El cuerpo también vivirá este estado de éxtasis sobrenatural. Entonces, el alma vivirá en un éxtasis sobrenatural a modo celestial, infundido por Dios, operado por el hombre, en el entendimiento y la voluntad del alma. Es decir, el entendimiento del alma y la voluntad del alma estarán operando en el modo para el cual fueron diseñados. Estarán operando ya por fin, de manera merecida por los méritos de Jesucristo, en una algarabía y un gozo que no podemos describir, que ni siquiera hay concepto humano, se escapa a la inteligencia humana, el nivel de operación y el nivel de éxtasis que estará experimentando el alma. Pero también estarán experimentando el alma, probablemente, esto sí yo no lo sé, y no sé si algún teólogo se anime a lanzar esta otra propuesta. Yo no sé si existan en el alma del bienaventurado celestial, del que ya vive en la patria celestial, no sé si existan otras potencias del alma, probablemente, no lo sé, pero las potencias actuales, y si acaso hubiera otras potencias, y si acaso hubiera otros actos propios de las potencias del alma que no conocemos actualmente, pero que sean propias de la vida celestial, estarán operando todas las potencias y todos los actos del alma a modo celestial. Y entonces ese será un estado ya constante para el alma, un estado permanente, como dice la siguiente diapositiva, punto número 3, será un estado místico, sostenido, permanente, eterno. A diferencia de los otros estados místicos que se mencionaron al principio de este video, que es el estado místico del santito que todavía está en la tierra, que es el estado místico del final de los tiempos, que es el estado místico del que va a cruzar el umbral de la vida a la muerte, a diferencia del estado místico del que está en el purgatorio. Todos esos son estados místicos que tienen un principio y un fin. Algunos son intermitentes, algunos son de corto plazo y algunos son de mediano plazo. Pero el estado místico que vivirá, el que vive ya en la patria celestial, será un estado místico sostenido. Su actuar, su ser, su operación será dentro de este estado. Por eso es que viven en una algarabía, dicha y bienaventuranza inenarrable, celestial, solo entendible para la criatura celestial, solo entendible y solo descriptible y solo operable para el que vive ya en el cielo. El hombre en su estado de tránsito no soporta mucho tiempo un estado místico. Por eso es que en esta vida el estado místico se presenta de manera intermitente, por momentitos, por lapsos, por flachazos de 2 o 3 segundos. El estado místico del umbral de la vida a la muerte son 5 segunditos, 10 segunditos, 3 segundos. El estado místico del purgatorio, ese sí, es un estado sostenido durante cierto tiempo que causa al alma, que provoca en el alma perfeccionamiento y purificación. Pero el estado místico del que ya está en el cielo, para empezar otra vez, es un estado místico que se debe a la operación de los dones del Espíritu Santo. Es un estado místico en el entendimiento, la voluntad y los actos propios del alma, que causan una algarabía celestial y una bienaventuranza, dicha y fulgor celestial en la sustancia del hombre, en su cuerpo y en su alma. Pero además será permanente para siempre.
Y para siempre no pienses ni siquiera en 10 años, en 100 años, en 1000 de años, en 1.000.000 de años. No, porque ahí le estás poniendo límite. Significa que será el estado ya permanente, eterno, así como lo acabo de decir, eterno del alma. El alma vivirá de manera eterna una dicha divina celestial que no cabrá dentro de él. Por eso es que lo hemos mencionado muchas veces. El que entra en estado místico se olvida del resto del entorno. El que está en estado místico se olvida del entorno. Por eso Santa Teresa de Ávila, mientras limpiaba el altar de la capilla del templo del convento donde ella vivía y le llegaba el estado místico, dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y las personas de alrededor dejaban de existir para ella. No existía nada, no existía el tiempo, no existía el espacio, solamente era un instante de 3, 4, 5 segundos entre Santa Teresa y Dios, un contacto entre Santa Teresa y Dios. En ese momento Santa Teresa era poseída por el actuar de Dios. Bien, pues ahora en la patria celestial seremos, que Dios lo permita, poseídos en totalidad por la virtud divina. Seremos posesos, un poseído de Dios, le perteneceremos. Él tomará posesión, seremos de su posesión. Él dispondrá de nosotros y por eso este estado místico sostenido para siempre. Para siempre. Y me atrevo a decir que en aumento. Un estado místico operado por los dones de algarabía y virtud en las potencias del alma y en el ser del hombre, sostenido eterno, este estado místico, y en aumento. Hasta aquí vamos en las 3 características que tiene, son 7, vamos en la tercera. Entonces es un estado místico sostenido para siempre, y al ser sostenido quiere decir que seremos poseídos por Dios para siempre. Y por eso entonces en el video anterior decíamos, o en uno de los videos anteriores decíamos, ¿por qué mi abuelita no viene y me dice, hijo, cambia tu vida? ¿O por qué mi abuelita no viene con mis hijos, con mis hijos que están ya perdidos y no quieren saber nada de Dios y están renuentes de Dios? ¿Por qué mi abuelita no viene a jalarle los pies a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, para que ellos recapaciten y enmienden su vida? Pues porque tu abuelita está poseída por Dios en una algarabía inmensa. Ella ya vio el desenlace del plan de Dios y sabe que el plan de Dios es perfecto, y en el plan de Dios no está que ella venga a jalarle los pies a tus hijos y a tus nietos, porque no funciona así. ¿Sí? Entonces, significa que el que está en el cielo está poseído por Dios, y esa será su situación de manera eterna, permanente y en aumento. Siguiente característica del estado místico, será un estado místico perfecto. ¿Qué significa esto? De todos los estados místicos que describí hace rato, el estado místico del santito que vive todavía aquí en la tierra es un estado místico pasivo. El estado místico del que cruza el umbral de la muerte hacia la otra vida es un estado místico pasivo. El que está en el purgatorio es un estado místico pasivo. Y el que está en el cielo es un estado místico activo. Bien, pero me voy a regresar. El estado místico del final de los tiempos, de acuerdo al Evangelio de Mateo 24 y 25, capítulos 24 y 25, será un estado místico activo, en donde el hombre podrá decidir, pero es un estado místico activo imperfecto, porque allí el hombre no se encuentra purificado ni perfeccionado. Todavía será sujeto de la tentación, todavía será sujeto del actuar del mundo sobre de él, todavía será sujeto
de los actos del demonio sobre de él. Entonces, si bien es cierto que ese acto místico del final de los tiempos es un acto místico activo, es un estado místico activo, pero imperfecto. A diferencia que este que estamos narrando, del que ya vive en el cielo, es un estado místico activo y totalmente perfecto. Totalmente perfecto quiere decir que la sustancia del hombre que ya se encuentra en el cielo tiene una naturaleza santificada y una naturaleza glorificada. Es plenamente santo. En él ya no hay pecado. En él ya no hay posibilidad de tentación. En él ya no hay posibilidad de pecado. Se debe a Dios, es por Dios y para Dios. Además se encuentra glorificado por la gracia de visión beatífica. Por lo tanto, es un ser puesto para la gloria de Dios. Y allí en esa situación de perfecta santidad y de perfecta glorificación se presentará el estado místico. Será activo y será perfecto. Será perfecto porque el hombre que está en el cielo es un hombre que es perfecto en su sustancia glorificada a la perfección y santificada en su totalidad, le dará la característica de este estado místico perfecto. Este estado místico perfecto se vive solamente en el cielo. Todos los demás estados místicos que mencionamos y que hemos mencionado a lo largo de este video, de este audio, son estados místicos imperfectos. La perfección se alcanza en el cielo. Y el estado místico propio del que está en el cielo, entonces será un estado místico perfecto. Punto número 5. Y aquí se concentra todo. Punto número 5. El estado místico del que ya se encuentra en el cielo, es un estado místico, activo, perfecto, operable. A ver, voy a hacer un resumen. El estado místico del que ya está en el cielo tiene estas 5 características que hemos revisado hasta ahorita. La primera, es un estado místico que se debe al actuar de los dones del Espíritu Santo. Punto número 2, es un estado de éxtasis sobrenatural. Es un estado de éxtasis sobrenatural sembrado en el actuar del alma y en el ser del alma. Punto número 3, es un estado místico sostenido, no terminará. Es sostenido, es permanente, es eterno y es en aumento. Punto número 4, que se lleva a cabo en el hombre que ya está perfectamente santificado en la vida celestial y perfectamente glorificado en la vida celestial. Eso lo lleva a este punto número 5. El estado místico del habitante de la patria celestial es un estado místico activo y operable. A ver, esta es una parte muy importante. Activo y operable significa que el hombre podrá operar aun y cuando se encuentre en éxtasis. Podrá operar aun y cuando se encuentre en estado místico, porque será un estado místico activo, no es un estado místico pasivo. Es un estado místico operable. ¿Qué era? Fíjate. ¿Qué era lo que hacía que todos los demás estados místicos fueran pasivos? Pues la imperfección del hombre. El hombre, al ser imperfecto, o por su pecado o por la pena no purgada, y lo dije con claridad, el pecado existente y la pena no purgada hacían imperfecto al hombre. Ahora el hombre que ya está en el cielo no tiene pecado y su pena ya fue totalmente purgada, entonces no hay obstáculo humano que limite la operación del hombre. La operación del hombre se veía limitada por el pecado y por la pena. Ahora que eso ya no existe y que el hombre fue transformado a un hombre nuevo y que ahora vive en el reino de los cielos, la misma presencia de Dios le genera ese estado de éxtasis, pero él está, dicho con todo respeto y guardando las proporciones, pero así lo dice el catecismo, está ahora en un igual a igual con Dios.
a través de la virtud de Jesucristo. Está en un igual a igual con Jesucristo. Recuerda, ya vivió el matrimonio celestial, ya es uno con Jesucristo, ya es uno igual a Él, por lo tanto, ya habita en el seno del cuerpo místico de Jesucristo, por lo tanto es totalmente operable. Totalmente operable significa también que, como el estado místico es por la operación de los dones, fíjate la enorme diferencia. En el cielo, el que ya está en el cielo, será capaz de operar para sí mismo los dones del Espíritu Santo. Y esto no lo habíamos dicho en ninguno de los cursos que tú has estado con nosotros. Siempre habíamos dicho que los dones del Espíritu Santo son dones que se siembran en el alma, pero que son solamente potestad de Dios el operarlos. Solamente el Espíritu Santo puede operar los dones del Espíritu Santo, que son infusos en el alma junto con la gracia santificante, ya lo recuerdas. Solamente el Espíritu Santo los puede operar. Pero para el que ya vive en el cielo, ese santito del cielo, ese beato, santificado y glorificado, perfeccionado, perfectamente puro, habitante del cielo, tiene la capacidad y la virtud de operar los dones del Espíritu Santo bajo su propia discreción, bajo su propio criterio, bajo su propia decisión. Es decir, el éxtasis místico es un estado operable por el hombre santito y glorificado del cielo. ¡Qué virtud tan grande! ¡Qué dicha tan grande! Se encontrará el que llegue al cielo y se dará cuenta que bajo su propia santidad que ya recibió y bajo su propia glorificación que también recibió desde Dios por la virtud de Jesucristo, ahora Él es capaz de operar los dones del Espíritu Santo. Entonces Él podrá operar a voluntad, bajo su propio discernimiento y bajo su propia discreción. Vamos a revisar cada uno de los dones. En primer lugar, el don de temor. Para Él alinearse en amor completo a la voluntad de Dios. El don de fortaleza para mantenerse vital y disponible para Dios. El don de piedad para vivir en comunidad con el resto de los santos, para vivir en comunidad bajo la maternidad de María, para vivir en comunidad bajo la filiación con Dios. Una sola comunidad bajo la operación del don de piedad. Él también tendrá la operación total y perfecta de conocer el don de consejo propio del cielo. El don de consejo propio del cielo es diferente del don de consejo propio de la tierra. El don de consejo propio de la tierra, tú y yo cuando estamos en estado de gracia recibimos el don de consejo y con el don de consejo viene el plan de Dios que Dios traza para el alma, para alcanzar al cielo, y para eso sirve. Pero una vez que el alma alcanza el cielo y llega al cielo, recibe el don de consejo propio del cielo, es decir, al alma se le clarificará cómo será su plan de vida. Fíjate lo que voy a decir, palabras muy humanas que aplican al cielo. ¿Cómo será el plan de vida al cual está llamado para toda la eternidad esa alma? Para siempre. El alma va a poder saber cómo será su vida en toda la eternidad mediante ese don de consejo celestial. Es decir, el Espíritu Santo dictará cuál es el plan de vida para el alma para toda la eternidad y el alma operará por sí misma ese plan de vida, dictado a través del don de consejo. Siguiendo con el siguiente don de ciencia, el alma conocerá a profundidad, a fondo, sin intermediarios y con total claridad y con total santidad y con total beatitud la ley de Dios. Y será su mayor amor. Su mayor amor será la ley de Dios, conocida, sembrada en él, porque Jesucristo es la ley.
El alma conocerá a la perfección a la ley de Dios. Dicho de otra manera, ¿quieres que te lo diga? El alma conocerá a la perfección a Jesucristo. Si tú dices, híjole, yo hubiera querido haber nacido en aquellos tiempos de Jesucristo y caminar por Cafarnaúm y por el lago de Tiberíades y sentarme con Jesús a comer pescado y a escuchar sus enseñanzas, olvídate, esto será superior. Lo conocerás en sustancia en el cielo de manera diáfana, conocerás a Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, lo conocerás a la perfección, al mismo nivel, me atrevo a decir, y esto es una verdad bíblica y verdad catequética, al mismo nivel que el Padre conoce al Hijo. Obviamente, nosotros en el cielo no tendremos la capacidad de conocer a la misma perfección, así como el Padre conoce al Hijo, pero sí en el mismo nivel de claridad. Nunca terminaremos de conocer al Hijo, nunca terminaremos de conocer a Jesucristo día con día, lunes, martes, miércoles, semana 1, semana 2, semana 3, siglo 1, siglo 2, siglo 3, por la eternidad. Nunca terminaremos de conocer la perfección y maravillarnos de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento de la ley. Entenderemos con el don de entendimiento el porqué de todo este plan y el porqué de toda esta vida, y por fin con el don número 7, que es el don de sabiduría, podremos ver y conocer a la perfección celestial a Dios en sus tres divinas personas. Nuestra principal devoción, nuestra principal actividad, nuestra principal beneplácito encontraremos cuando estemos escudriñando de manera santa, conociendo y recreándonos en la majestuosidad del Padre, en la majestuosidad del Hijo, en la majestuosidad y divinidad del Espíritu Santo. En esta divinidad de tres personas viviremos y encontraremos allí la mayor fuente de éxtasis y beneplácito al poderlo ver cara a cara. Eso significa acto místico, activo, operable. Porque si ahorita mismo, Diosito, voy a hacer una caricatura, si ahorita mismo Diosito te jugara una broma y te dijera, ándale pues Manuel, vente al cielo, y va y te siembra en el cielo, tú vas a decir, pero pues ¿de qué me sirve si mi humanidad no es perfecta? Si mi santidad no es perfecta, no he sido purificado, no he sido perfeccionado, no he sido glorificado, de nada te serviría. Se requiere la virtud del perfeccionamiento y de la purificación propia del actuar de los dones del Espíritu Santo en la vida mística terrenal y en el purgatorio para llegar al cielo, y entonces tú y yo, que así Dios lo quiera, poder operar a nuestro gusto los dones del Espíritu Santo, para ir y sentarte toda una tarde a los pies del Espíritu Santo y ver de cerca su llama de amor, su soplo de vida, el dedo de Dios, y voltear la silla y ver que ahí está el Hijo. Poder ver, conocer, entender, comprender y amar a Jesucristo como el Padre mismo lo ve, lo entiende, lo comprende y lo ama. Toda una tarde
eterna, viendo, admirando, alabando, adorando a Jesucristo. Así como Pedro, Santiago y Juan lo vieron en el monte Tabor transfigurados, ellos no sabían ni qué veían, tú sí lo sabrás. Verás la sustancia divina delante de ti y te maravillarás. Y entonces giras la silla y ves al Padre, fuente única de vida, fuente única de santidad, fuente única de toda virtud, principio y fin, alfa y omega, sentado en la mesa contigo. Y cuando parecería que todo esto es inmejorable, punto número 6, te das cuenta que en esa mesa se encuentra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú y todos tus seres queridos, tu abuelo, tu abuela, tus padres que ya fallecieron, tus tíos, juntos en un solo acto de gloria, unidos de manera eterna, conociendo, disfrutando. Imagínate, miren, para los que vivimos aquí en México, ir a Cancún es una maravilla. Para los que viven en Cancún, venir a Guanajuato, ya me dijeron que también les gusta. Pero cuando tú vas a Cancún y te paras delante del Mar Caribe y ves todo aquello maravilloso, pues te gusta mucho. Pero si vas tú solo, dices, híjole, qué ganas de tener aquí a mis hermanos o a mi esposo o a mi esposa para vivir esto en conjunto. Bueno, pues así será el cielo. Todo esto que dijimos será hermoso, pero multiplicado por millones, porque estarán todos tus seres queridos junto contigo, viendo al Espíritu Santo, amando al Hijo, dando gloria al Padre, junto con todos tus seres queridos, con todos los santos. Imagínate vivir junto con San Francisco de Asís y que tú le digas, estoy haciendo una caricatura y es muy superior a esto, que tú le digas, San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan Pablo II, hínquense aquí conmigo, vamos a hacer una hora santa. ¿A quién te gusta? ¿Al Espíritu Santo? Órale, una hora santa de miles de millones de años, eterna, dirigida por San Francisco de Asís, junto con tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, unidos todos en una sola sustancia a Jesucristo, alabando y dando gloria de manera eterna a Dios. Esta sexta característica que tiene el acto místico, que es un acto místico comunitario. Y punto número 7, obviamente todos estos actos son sostenidos por Dios. Obviamente, Él es la misma fuente de toda virtud. Él es la misma fuente de toda gracia. Él es la misma fuente de todo acto y de todo ser. Todos estos actos, todas estas personas, todos estos seres santificados, glorificados junto con los ángeles, bajo el permiso de Dios, sostenidos por el actuar de Dios, alineados a la voluntad del Padre de manera eterna. Que Dios nos permita vivir esto para lo cual estamos llamados. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.